Ok, mis hermanitos, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo video con el contador Tony Nevares. Tony, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por dedicarnos este tiempo. Hay 3 videos anteriores a este es el cuarto de la serie, así que si les saltó este video por casualidad o entraron en este video por casualidad, aquí les dejo los links en la descripción para que vean los otros 3, que están muy interesantes. Estamos hablando del negocio de los camiones, del negocio de transportes, de corporaciones, de impuestos, de contabilidad, de muchos temas. Que yo les voy a dejar también aquí el contacto en la pantalla de la oficina de Tony Nevares, porque él está ofreciendo una consulta totalmente gratis para todos los que ven estos videos. ¿En qué consiste la consulta, Tony? Bueno, para poder participar en la consulta completamente gratis, si hay una consulta conmigo, llama a la oficina, hace una cita y es solamente para las personas que están viendo este video y que son parte del equipo de John en su página de YouTube. Porque normalmente nuestras consultas son de entre mínimo 175 horas por consulta. Entonces, ayudándote por los fans que tienes, dije, no, pues voy a hacer una consulta completamente gratis para poder ver un beneficio de ser parte de su programa. Y he visto varios de sus videos y realmente te felicito. Gracias. Has hecho un excelente trabajo. He hablado con varios de los fans que están de su página y realmente hablan maravillas de ti y bueno, yo tengo el honor de conocerlo personalmente, soy su contador y realmente sí les puedo confirmar que es un excelente líder, súper organizado y hace las cosas bien. Y en un negocio eso es lo más importante, es trabajar fuerte pero trabajar inteligente. Y algo que te quiero decir, te felicito, trabajas súper inteligente, tienes poco en el negocio pero tienes más éxito que la gran mayoría, así que felicidades. Muchas gracias, Tony, muchas gracias. Pues amigos, la consulta consiste en que ustedes pueden hablar con Tony sobre sus corporaciones, sobre sus impuestos, sobre su contabilidad y él les va a recomendar cuál es la mejor manera, porque cada caso es diferente, todos tenemos negocios diferentes, todos tenemos necesidades diferentes, gustos diferentes, así que es una gran oportunidad. Aprovechen, aquí están los datos de contacto, todo su personal habla inglés, español y ahí van a poder hablar de todos estos temas con Tony directamente. Ok, Tony, estamos terminando el año, estamos cerrando 2021 y hay algunos temas que a mí me gustaría hablar contigo porque los considero muy importantes. Yo creo que es un momento importante para que replanteemos cómo estamos llevando el negocio. Trabajamos muy fuerte y hay que tratar de buscar siempre la mejor rentabilidad, pero siendo muy organizados y siendo muy responsables con lo que hacemos, ¿no? Evitar por ahí cualquier error que estemos cometiendo. Ok, empecemos hablando de deducciones. Es una parte muy importante que tenemos de la cual podemos tomar partido, ¿ok? ¿Qué deducciones puedo tener en el negocio de transportes cuando manejo mi negocio bajo corporación o sin corporación? Esa es una de las preguntas más importantes para cualquier empresario y lo que voy a explicar aplica a todo empresario, no importa si es transporte, vendas Herbalife, hagas impuestos o lo que sea. Las deducciones son casi idénticas para todos los empresarios. Ahora, la razón por qué las personas sobrepagan sus impuestos es muy fácil. Compran su estilo de vida. ¿Por qué quiere decir eso? Que sacan las ganancias de su negocio para tener un carro más bonito, ropa más bonita, casa más bonita. Y eso es robarle dinero a su negocio y el estilo de vida viene con una consecuencia, pagar más en impuestos. ¿Qué es la segunda razón por qué la gente paga más en impuestos? Porque no se ha educado sobre las deducciones que pueden tener para pagar menos impuestos. Y número 3 es que las personas no están acostumbradas a guardar recibos. Cada recibo que tú tengas es menos impuestos que vas a pagar, o sea, no pagar nada en efectivo, tener un buen control como ustedes lo tienen de su contabilidad, o sea, guardar todos los recibos. Ahora, ¿qué es deducible? La ley dice, cualquier gasto que sea necesario para justificar el obtener más ingreso es un gasto de negocio. Estupendo. O sea, es fácil. ¿Qué se requiere para tu negocio para generar más negocio o atraer más negocio? Es una deducción. Así que la ley no te dice, para el negocio de transporte tienes que gastar en esto, o sea, te lo dejan. Claro que el GPS, que las llantas, mantenimiento, el diésel, lavado, todo eso es algo que es normal. Pero ¿qué son las cosas que no son normales que mucha gente no sabe para pagar menos impuestos? Uno, es algo súper fácil, es prepagar tus impuestos. ¿Sabían que la gran mayoría de los empresarios no prepagan tus impuestos? Pero espérate, contador, ¿cómo es de que prepagar los impuestos me ahorra más en impuestos? Lo voy a explicar fácilmente. Cuando tú eres empresario, bueno, vamos a atrasar un poquito. Cuando tú trabajas a alguien, yo antes era auditor, para el gobierno me pagaban cada mes, incluso me pagan cada mes.
Ahí me quitaban taxis federales, taxis estatales, seguro social, Medicare y me daban la sobra. O sea, el cheque que yo recibía me daban después de todas las deducciones. Cuando tú eres un contratista independiente en el negocio de transporte, te pagan tu cheque por las cargas que hiciste, no te quitan ningún impuesto, absolutamente ninguno. Es tu responsabilidad como empresario de cada 3 meses, comenzando abril, junio, septiembre 15 y enero 15, de prepagar los impuestos cada 3 meses. Si no lo haces, te cobran penalidades e intereses por no hacerlo. Entonces, es más fácil prepagar $1,000 cada 3 meses que pagar $3,000 de un fregadazo, porque se vuelve medio difícil tener que hacer un cheque tan grande. Más aparte las penalidades y los intereses. ¿Qué otras cosas puedes hacer para pagar menos impuestos? Es ser inteligente y invertir en calidad en tu negocio. No comprar cosas chafas para ahorrarte, comprar partes o comprar seguros o comprar un buen contador, y todo eso va a ser una deducción en tus impuestos, menos riesgo para tu negocio. Y lo otro que no es algo tradicional que escuchamos para el negocio de transporte es seguro médico. Tener tu seguro médico porque es deducible. Tener lo que se llama un plan de retiro, que es un 401k o un SEP IRA o un Traditional IRA. Ahorras dinero para tu retiro, lo deduces en los impuestos, o sea, estás ahorrando para tu propio futuro. Entonces son cosas, hay otras cosas como HSA, es un ahorro que se hace para los gastos médicos. Hay muchas oportunidades cuando ya comienzas a ganar más dinero, establecer una corporación te ayuda a pagar mucho menos en impuestos. Correcto. Lo más importante es planear tu año. O sea, ahorita ya es muy tarde para hacer muchas deducciones, pero todavía puedes hacer muchas más. Es comenzar a planear desde enero. ¿Cómo voy a prepagar mis impuestos? ¿Compro el troque, lo hago lease? ¿O compro uno nuevo o lo compro usado? Todo eso tiene que ver con tus ganancias que tienes. Si alguien tiene muchas ganancias, le voy a decir compre un usado. O sea, ¿por qué mejor compra uno nuevo o haz uno lease donde puedes deducir mucho más? ¿Para qué regalarle el dinero al gobierno cuando te puedes ahorrar? Entonces es clave saber lo que es deducible. Incluso si me mandan un correo electrónico, yo les puedo mandar una lista de lo que yo les mando a los clientes de transporte, de lo que es deducible. Entonces ahí van a tener una idea general de lo que es deducible para el negocio de transporte, pero también antes de que termine el año, por ejemplo, ahorita ustedes deben de hablar con su contador y decirles, oye, ya se está terminando el año, este año me fue mucho más mejor, ¿qué debo de hacer para pagar menos impuestos? Porque lo que le recomiendo a John puede ser diferente a lo que le recomiendo a Nelly, lo que le recomiendo a Jorge, porque son personas muy diferentes que tienen negocios muy diferentes. Correcto. Pero, en resumen, no paguen nada en efectivo, guarden bien sus recibos porque cada recibo, cada gasto es una deducción. ¿Cómo se pagan los impuestos? No pagas impuestos en lo que ganas, pagas impuestos en lo que te sobra después de gastos de negocio. O sea, y el gobierno te deja tú poner tus propios gastos, no te estés diciendo, a ver, muéstrame todo recibo que tú hiciste. Si ganaste 100,000, ok, ahora muéstrame los gastos, no muéstrame, documenta en tus impuestos los gastos que tuviste. Y si tuviste pérdida en papel, no vas a pagar impuestos. Correcto. Entonces, entre más mejor control tengas en tus recibos, más gastos vas a tener, menos ganancias vas a tener, menos impuestos pagas. Okay. Así de fácil. Ok. Perfecto. Tanto como para conductor, como para un chofer, como para un dueño ya de compañía. No. Ok. Eso es una gran diferencia. Estoy hablando de los dueños de su propio troque y los dueños de su propio negocio. Ok. ¿Cómo deduce un chofer? Cuando eres un empleado, Ajá. Cuando eres un empleado, las leyes con el presidente Trump cambiaron tanto que lamentablemente en los impuestos federales, que son donde más te cobran los impuestos, los empleados no tienen muchas deducciones ya. Ok. O sea, ya no van a poder deducir los gastos no reembolsables por el empleador. Ya eso ya se fue. El estado de California sí te da una deducción muy pequeña de los gastos que tuviste como chofer, pero para los empleados ya no hay muchas deducciones. Okay. Puedes tener un plan de retiro, pero ya que los gastos médicos, que si lavaste el troque, que si el empleador no te reembolsa, no hay manera de deducirlos en los impuestos. Por eso es de que los empleados tienen muy pocas deducciones o casi nada a comparación cuando eres empresario. Tienes muchas más deducciones. Correcto.
¿Por qué algunos empleados reciben W2? ¿Por qué algunos reciben 1099? Es que realmente la empresa es la responsable de cómo te van a pagar. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de transporte y yo tengo a varias personas que les paso cargas, si yo soy dueño de mis troques y yo te contrato como un empleado, eres un empleado, o sea, tú no eres dueño de tu propio troque, es mi troque, te voy a decir a dónde ir, cuándo te voy a pagar, eso es un empleado. O sea, es como trabajar en Walmart. Ajá. No vas a poder deducir absolutamente nada. Correcto. Eres un empleado de esa empresa. Pero si yo digo, ok, John, mira, tengo un montón de cargas, te voy a pagar tanto y es tu troque, tú te haces cargo de cuándo, pero lo tienes que hacer para esta fecha porque tiene que dar para esa fecha. O sea, yo como el empleador no tengo el control de ti como empleado, sino que tú eres independiente. Entonces, a Nelly yo la tengo como empleada porque es mi troque, trabaja para mí, le voy a dar una W2 como una empleada. Ajá. A ti te voy a dar una 1099 porque eres independiente, no eres un empleado mío. Yo no te controlo como un empleado. Eres independiente, tu propio troque, tu propio seguro. A mí no me metas, yo te pago por el transporte y eso es todo. Ok. Entonces, el tax es totalmente diferente de un contratista independiente a un empleado. Muy diferente. Y la consecuencia de impuesto es mucho más grande si eres independiente que eres un empleado, asumiendo que no tienes un buen contador y no sabes qué es deducible en tu negocio. Es muy diferente. Pero hay algunos choferes que están trabajando para alguien, que sí están trabajando para alguien como empleado y aún así les están dando unas 1099. Eso está incorrecto. Bueno, ok. Si yo tengo a Nelly como empleada, no es correcto que le esté pagando con una 1099. ¿Por qué? Porque como empleador, yo soy el que me ahorro en pagarte como una 1099 porque no estoy pagando ni tu aseguranza, ni Workers' Compensation si te accidentas y no estoy pagando lo que es el Seguro Social y Medicare. Tú lo estás haciendo. Entonces, no es legal haciendo. Mucha gente lo hace, pero no es legal. Para el gobierno federal no es legal. Pero si te pagan como empleado, por lo menos no tienes esa responsabilidad de los impuestos, pero tampoco puedes deducir mucho. Correcto. Pero si te pagan como empleado, como contratista independiente y no es tu troque, y ellos pagan el diésel, el car wash y pagan el mantenimiento, tú vas a pagar muchísimo impuesto y no vas a tener mucha deducción. Y no tienes las deducciones. Entonces, en esa situación es la peor que puedes estar porque no va a tener ella ninguna deducción. Correcto. Porque el empleador, o sea, yo, pago todo. Ella solamente está manejando. Exactamente. Pero cuando le llegue el tax, ahí prepárate. Sí, porque está pagando impuesto como contratista. Y está pagando impuestos en el 100% del ingreso porque no tienes deducción. Tú como contratista independiente tienes que el lavado, que puedes el GPS, que las llantas, que el seguro, el mantenimiento, el diésel. Ella como empleada y le estoy pagando incorrectamente como independiente, no tiene un centavo de deducción. Ok. Está incorrecto. Se vuelve difícil. Okay. ¿Puedo abrir una corporación y no manejarla nunca? ¿Dejarla ahí? Sí. ¿Tiene alguna consecuencia? Sí. Puedes abrirla, no entiendo por qué. Déjame te digo que la excusa por qué muchos la abren. Uno, porque fue con alguien que le dijo que la abriera y nunca lo usó. Exactamente. Y lo otro es porque quieren registrar un nombre. Ok. Hay maneras con el gobierno de registrar tu nombre sin activar una corporación. Puedes reservar un nombre. El momento que tú hagas una corporación, no la uses. Tienes que hacer un registro con el gobierno estatal. Tienes que registrarla cada año. Y número 2, tienes que presentar un impuesto aunque tengas cero actividad. Y mucha gente no la sabe. Lo abrió con el que vende los seguros. Ya eres corporación y de repente, no, pues se vuelve muy complicado todo eso. Miré un video que hay tantas cosas que hacer. Mejor yo sigo como estoy. Okay. Pero nunca la cerró. Ahí la tiene. Y luego de repente recibe una carta con penalidades por no presentar los impuestos. Hay unos impuestos que muchos le llaman zero return, que viene siendo un impuesto que se presenta cuando tienen una corporación pero sin actividad. Okay. Pero se tiene que presentar. Okay. Hay penalidades horribles por no presentar impuestos cuando tienen una corporación activa. Okay. Entonces, de nada les sirve abrir una corporación si no la van a utilizar, por lo menos úsenla. Y si no la usen, hablan con un contador que les diga los requisitos administrativos de mantenerla activa y de presentar impuestos cada año. Yo nunca recomiendo que abran una corporación sin usarla. Okay. De nada les sirve. Okay. Hay algo muy básico que siempre nos has enseñado y me gustaría que lo contaras aquí. Cómo manejar tus cuentas, cómo manejar tus cuentas de banco. Porque muchos empezamos a manejar para una compañía, empezamos con nuestro negocio de transportes
y ahí viene a la misma cuenta de toda la vida con la cual pagamos el colegio de los hijos, ahí vienen los cheques del negocio y todo. ¿Cuál es la sugerencia, Tony? Excelente pregunta, porque mucha gente inicia su negocio sin tener alguien que les asesore en el buen manejo de administración de su negocio. Sean corporación, bueno, si hablen con una identidad LLC, corporación, COS, corporación, tienen que establecer una cuenta separada a nombre de la corporación. Pero vamos a asumir que apenas estás comenzando, apenas vas a comprar tu troque, apenas vas a comenzar con tu negocio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aparte de los registros, permisos, licencias y seguros y todo lo demás. Lo más básico es que cualquier empresario, transporte, hagas impuestos, hagas Herbalife, cualquier negocio que tú tengas, tienes que establecer tu propia cuenta bancaria exclusiva para tu negocio. Tienes que tener una cuenta bancaria personal para tus gastos personales y no se deben de juntar o combinar. Por ejemplo, todo el negocio de transporte que entre tiene que ser depositado en la cuenta bancaria de negocio. Nunca se debe de depositar en la cuenta bancaria personal. Todos los gastos de transporte, que el diésel, que las llantas, que la reparación, baterías y todo lo que tú quieras, tiene que salir exclusivamente de la cuenta bancaria de negocios, nunca de la cuenta personal. De la cuenta personal viene solamente los gastos que la ropa, que la casa, que el auto y todo lo demás. Entonces dices, bueno, contador, ¿cómo le hago si yo vivo del negocio de transporte y mi cuenta bancaria no tiene absolutamente nada de dinero? ¿Cómo le hago? El dinero entra a tu cuenta bancaria de negocio y tienes que hacer transferencias electrónicas a tu cuenta personal para de la cuenta personal hacer todos tus gastos personales. Nunca de los nunca debes de tener una sola cuenta bancaria para todo. Porque va a ser un dolor de cabeza al presentar tus impuestos y no vas a saber realmente tu ganancia porque todo está combinado. Y si tu esposo o esposa trabaja, vas a meter dinero allí. Y si te pagan por el crédito de los niños, lo vas a depositar allí. Pero no vas a saber realmente lo que ganaste y las deducciones que vas a tener. Por eso siempre se usa una cuenta bancaria y de esa cuenta bancaria es bueno tener ligada a esa cuenta la chequera, ligada la ATM y tener una tarjeta de crédito designada solamente para el negocio de transporte. Así que cuando vas a hacer tus impuestos, sabes exactamente lo que ganaste, como lo que gastaste. Porque muchas personas, muchas empresas no te dan una forma 1099 al final del año. He encontrado, ya que hago muchos impuestos de transporte, les puedo decir que el 60% de las compañías no dan 1099. Entonces la gente dice, bueno, ¿cuánto gané? Tiene que ver todos los depósitos porque las empresas no te dan una 1099. Cuando tienes una cuenta exclusiva para el negocio, tú vas a saber que todo depósito es el ingreso que tú tuviste durante ese año y va a ser mucho más fácil hacer tus taxes. Correcto. ¿Sí? ¿Cómo me organizo contablemente? ¿Qué debo de tener en cuenta ahorita? Ya estamos cerrando el año, hay que tener todos esos recibos y todos esos gastos para nuestros impuestos. ¿Qué recomiendas tú hacer antes de cerrar el año? Vamos a asumir que ustedes no tengan los sistemas de computación y no tengan el tiempo para aprender cómo manejar una contabilidad por medio de una computadora. Vamos a asumir que están comenzando su negocio, no saben nada de programas de computación de contabilidad y quieren comenzar muy básicamente. Lo que yo recomendaría, hay unos folders en Sam's Club o en Costco, en Target, unos sobres como amarillos, no sé si tengan ustedes unos sobres amarillos. Déjenme les digo qué es lo que... exactamente. Déjenme les digo qué es lo que yo haría. En el negocio de transporte hay troques, hay seguros, hay impuestos, hay mantenimiento, hay diésel y hay costos de reparación o costos de mejoramiento de su troque. Entonces yo lo que haría es compraría una caja que vienen como unos 100 de esos sobres. Y yo aquí enfrente yo le pondría un título. Por ejemplo, este sería diésel. El otro sería reparaciones. Otro sería licencias y seguros. Entonces yo tuviera diferentes sobres para los diferentes tipos de gastos que yo tengo típicamente en mi negocio. Otro puede ser electrodomésticos, que el GPS, que las cámaras, todo lo que ustedes compran. Entonces, cada mes, yo lo que haría es que yo en mi oficina tengo un lugar, como ustedes tengan un buró, donde echo todos mis recibos. Así que todos mis recibos están en un lugar céntrico para cuando haga los impuestos sea muy fácil encontrarlos. Ya se termina el mes. Entonces saco donde dice cuenta bancaria, agarro el statement, lo meto aquí. Tengo diésel, todos los recibos de diésel están ahora en otro sobre. Comidas, cuando estoy de viaje, en otro sobre. Entonces vas a tener todo separado por categoría de gasto. Correcto. No va a estar todo combinado en una caja.
Entonces, si todos los recibos de comida están aquí y ya estamos en diciembre 31, lo cierras y lo pones al lado. Ya llega la temporada de los impuestos, que las formas 1099 normalmente llegan a finales de enero o principios de febrero. Correcto. Entonces ahora tú sacas tu sobre, agarras una calculadora y comienzas a sumar todos los gastos de diésel, los gastos de mantenimiento, los gastos de electrodomésticos, los gastos de seguro porque están por sobre. Entonces cuando haces tus impuestos, el contador te va a decir, ¿cuánto fue en diésel? Pues aquí está el sobre, el total está acá atrás, fueron 8,212,13 centavos. La razón por qué esto es perfecto es el momento que tú tengas una auditoría, que Dios no lo quiera que la tenga, pero si la tienes y te dice el auditor, a ver, justifícame los $10,812 en diésel, aquí está el sobre, aquí están todos los recibos, ¿qué más quieres? A ver, las cámaras y el GPS y todo el electrodoméstico que pudiste 6,212, aquí está el sobre de eso. Y ya. Aparte de tener esa disciplina de guardar todo, entre más recibos tengas, menos impuestos pagas, más organizado estás y menos problemas vas a tener con ninguna agencia porque todo ya está documentado. Eso es una contabilidad fácil que yo como contador estudié esto primero y ya después con la computadora, que es mucho más complicado. Pero si comienzas tu negocio no necesitas ningún contador. Tú mismo puedes ser tu propio contador con que te organices con los sobres. Es práctico, es fácil y lo más importante es efectivo. ¿Por qué efectivo? Porque las evidencias de los impuestos están aquí. Déjame te digo que hace muchos negocios de transporte. No guardan ningún recibo. Van con su contador, que no soy yo. Van con otro contador y le dicen, a ver, John, dime, yo soy el contador que, ¿cuánto fue en diésel? Y ahí está, no trae ningún recibo John y lo dicen, ay, pues, ¿sabes qué? Son como 2,000 al mes. Le ponemos $24,000. ¿Cuánto fue en ropa, en equipo? No, pues unos 5,000. ¿Y cuánto fue en reparaciones? Híjole, tuvo unos gastos fuertes, pues ponle unos $8,000. Y esa persona por hacer tus impuestos te los hace de volada, claro. Te pone todos los números estimados, pero un agente de gobierno viendo que todos los gastos terminen en 0 o 5, sabe que son puros estimados. Cuando tú tengas este sistema de contabilidad, te vas a dar cuenta que es imposible que todos los números terminen con 5 o con un 0, claro. Porque son estimados. Y ahora tienes números actuales y los recibos se guardan por 7 años. Si hay auditorías, ahorita no están haciendo auditorías del 2021. Ahorita yo estoy haciendo auditorías del 2018 y 2019. Y se guardan en 7 años por si hay un fraude que ellos encuentren, te van a ir hasta 10 años atrás. Por eso siempre recomiendo los recibos, se guardan por 7 años mínimo. Ok. ¿Qué hacemos para pagar menos impuestos, Tony? Estados Unidos es un país donde se paga impuestos. Donde se gana bien, pero se paga impuestos. Y si tú no eres de alguna manera organizado, pues se te va a ir un buen trozo del pastel en impuestos. ¿Qué hacemos para pagar menos impuestos? La ley del gobierno dice que tú debes de pagar lo mínimo posible de impuestos. Fíjate, hasta la ley dice que no quieres que pagues lo más en impuestos, que pagues lo mínimo legalmente. ¿Qué puedes hacer para pagar menos impuestos? Y esto aplica para cualquier negocio. 1, edúcate sobre qué es deducible. 2, ten un buen contador que te eduque sobre qué más puedes hacer para pagar menos impuestos. Porque, ¿qué es lo que puede ser? Puede ser un plan de retiro, puede ser el seguro médico, puede ser formar una corporación, puede ser más donaciones que puedas hacer, puede ser en invertir más en tu negocio que en tu vida personal. Déjame te digo de mi propia experiencia. ¿Por qué en ciertos años, cuando comencé yo mi negocio hace muchos años atrás, pagaba más en impuestos que ahora? Que ahora gano mucho más. La razón es que mi estilo de vida, yo estaba sacando ganancias de mi negocio para tener un estilo de vida que no podía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sacaba el negocio ganancias para yo presumir un estilo de vida que no podía presumir y eso me hacía pagar más en impuestos. Entonces, aquí es reinvertir tu dinero en tu negocio, crecer, o sea, de repente tienes un troque, ahora tienes caja con troque, ahora tienes 2 troques, ahora tienes 3 troques, o sea, el punto es de crecer y entre más reinviertes en el negocio, menos impuestos vas a pagar. Correcto. Pero muchos hacen lo opuesto, comienzan a ganar más, les sacan para tener un mejor estilo de vida y eso causa más impuestos. Correcto. Entonces es ser inteligente en tener una estrategia para gozar de tu dinero, pero al mismo tiempo invertir en tu negocio para pagar menos impuestos. Y la responsabilidad del contador es de educarte en qué manera puedes pagar menos impuestos y tener citas con tu contador mínimo 3 veces al año. No hagas una cita en enero porque ya comienza la temporada de los impuestos
Ya pasando enero, todos los gastos que tengas en enero son para los taxis del 2022 que vas a hacer el 2023. Correcto. Es mejor tener una cita con tu contador ahorita, porque ahorita puedes decir, mira, de ponerle llantas nuevas ahorita, de poner un buen sistema de audio o mejores cámaras o mejor GPS, pues mejor invierto allí que pagárselos al IRS, porque eso es una deducción en tus impuestos. Totalmente, correcto. Mis hermanitos, hay una consulta totalmente gratis con el contador Nevares. Todo su equipo habla inglés y español. Aquí les voy a dejar datos de contacto, teléfono, email. Hagan revisar sus impuestos, hagan revisar su contabilidad, hagan revisar su negocio, hagan revisar la manera en la cual están manejando sus ingresos, porque trabajamos bastante duro ahí en la carretera como para estar dejando escapar todas las oportunidades de deducciones o de hacer las cosas correctamente bien. Tony, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo, por estos videos. Este fue el cuarto video. Si llegaste aquí de casualidad, hay otros 3 que te dejo ahí el link en la descripción. Y sobre todo, cualquier duda adicional, porque cada negocio es diferente, cada persona tiene de manera diferente estructurado su negocio, consúltenlo con Tony, que les va a dar muy buena asesoría. Está muy bien recomendado. Así que mis amigos, ¿algo más, Tony, que apuntar? Simplemente, si no saben qué dirección tomar o qué hacer, llámenme para la consulta. Yo estoy más de dispuesto en ayudarles. Realmente yo crecí en mi negocio queriendo ayudar a nuestra gente hispana, y la razón fue porque mucha de nuestra gente hispana nos falta información y no hay buenos contadores que entiendan el negocio bien. Así que por eso es de que me atrevo a darles una consulta gratis sin ningún costo en absoluto, porque es ayudar a nuestra comunidad como tú lo estás haciendo con este canal de YouTube. Es informar, educar, ayudar a todos los negocios de transporte a mejorar. Y por eso hacemos un buen equipo, porque los dos queremos el bienestar, el crecimiento, y que toda nuestra comunidad hispana crezca en nuestros negocios de una manera saludable y exitosa, y tener mucho más dinero de lo que teníamos antes. Realmente estamos en negocios para hacernos ricos, pero si no manejas tus impuestos bien, la gran mayoría, fíjate, el gasto más caro, aparte del diésel y tu troque, son los impuestos si no los sabes controlar. Correcto. Así que es importante tener un buen contador que te pueda asesorar y guiar cuando vas creciendo con tu negocio. Así que, John, gracias por la invitación. Gracias a ti, Tony. Gracias a todos ustedes por ver este video. No se les olvide suscribirse, un like, un comentario. Nos vemos a la siguiente. Dios me los bendiga. Bye, bye.